Muchísimas gracias una vez más por estar semana a semana viendo nuestro humilde programa. Hoy para nosotros es un día muy, pero muy especial, porque estamos en Sejín. Ustedes saben que grabamos asiduamente en este hermoso pueblo de la comarca del noroeste de Murcia, y en este pueblo hay una familia muy especial, la familia Campos Salinas. El papá, Antonio Campos Bernal, la mamá, que se llama Juani Salinas, tuvieron 3 hijos, 3 buenos jugadores de fútbol. La verdad que David Campos Salinas, que lo vamos a tener en la punta de la mesa donde estamos, un goleador realmente muy bueno, que no entendemos por qué dejó la carrera de jugador de fútbol. A su lado, su hermano Antonio Campos Bernal, un muchacho muy serio, muy introvertido dentro del campo de juego, pero que era realmente un hombre de medio campo que lo hacía todo muy bien. Y un hermano menor, Cristian, a quien todo el mundo siempre le dijo Casillitas, porque jugaba de portero y emulaba muchísimas veces los gestos del gran Casillas, que hoy día, como ustedes saben, está jugando en el Oporto de Portugal. Pues bien, ambos, tanto David como Juan Antonio, han decidido pasarse de futbolistas a un deporte de riesgo, al deporte de árbitros de fútbol. Por eso los hemos traído, porque si eran buenos como jugadores, nosotros hemos observado muchísimos partidos en donde ellos han pitado, y realmente pensamos que tienen un futuro esplendoroso dentro del arbitraje, a pesar de que aquí en España realmente la competencia es muy, pero muy difícil. Pero no soy yo quien tiene que hablarles acerca del arbitraje, sino que son ellos. Vamos a hacerles una cantidad de preguntas. No creemos que en una entrevista alcance para que ellos le expliquen a la gente lo que es en realidad este deporte de riesgo que es el arbitraje. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a los dos por haber accedido a venir a nuestro programa. Y quisiera empezar por lo último en la tecnología del arbitraje, que es el VAR. Entonces empezamos preguntándole a Juan Antonio, ¿qué es el VAR? Vale. Buenas noches, Mirto. Bueno, en principio también darte las gracias a ti por invitarnos a nosotros. Sabes que también nos hace mucha ilusión porque hemos compartido muchos momentos en el fútbol y te lo agradecemos. Y tenemos que decir que siempre es un placer venir aquí, ayudarte y a hacerte lo mejor posible. Respecto a la pregunta, el VAR, la gente entiende como tecnología, pero más allá de la tecnología, el VAR es un árbitro asistente de vídeo, que es lo que se ve ahora en la sala, que está el árbitro. O sea, toda la tecnología está muy bien, pero el VAR es un árbitro asistente de vídeo. Es el encargado de ayudar al árbitro, como su nombre indica, mediante el vídeo. Las jugadas decisivas, que ahora explicaremos cuándo interviene y cuándo no, únicamente está en contacto con el árbitro y hay una serie de estipulaciones para que tenga que intervenir o no. Muy bien. David, ¿cuál es el objetivo entonces de este nuevo sistema? Bueno, el objetivo del sistema de videoarbitraje es poder rearbitrar o hacerlo de forma más correcta, una decisión que pueda tomar el árbitro, ¿no? En un determinado momento del partido, como ha dicho mi hermano, hay 4 o 5 situaciones en las que podemos usar eso, ¿no? Es decir, si el árbitro decide usarlo, por él le avisan y él mirará si considera oportuno o no el vídeo. ¿En qué momentos, entonces, ya lo decías antes, Juan Antonio, en qué momentos se utiliza? ¿En todo momento o en momentos puntuales? El árbitro asistente de vídeo y su acompañante, el AVAR, que es el ayudante de asistente de vídeo, están en la sala de videoarbitraje durante todo el partido. Esto queda fuera de los terrenos de juego. Entonces ellos están durante todo el partido viendo todas las jugadas en diferentes pantallas.
Están en todo momento en contacto con el árbitro mediante el pinganillo, pero tienen un botón que ellos no pueden estar hablando siempre. Cuando quieran hablarle, le expulsan. Pero principalmente el videoarbitraje está puesto para 4 jugadas, que son el gol no gol, el penalti o no penalti, la tarjeta roja directa, que no segunda amonestaciones, o la confusión de identidad. Es decir, si amonestan a un jugador y se equivocan, como ha pasado algunas veces, hay una anécdota aquí de un árbitro murciano, de Tristante, que confundió en el Barcelona a 2 jugadores que llevan el 23, Mota, o el 32, Oleguer, y lo expulsó sin tener que ser. Entonces ahí, en ese momento hubiera entrado el arbitraje, hubiera pulsado, le hubiera dicho, oye, árbitro, te has equivocado, la tarjeta no era el 23, era el 32, o viceversa. En el gol no gol, cuando haya una jugada que no se sepa si es gol o no gol, se para, que es cuando se ve al árbitro que toca y para, entonces le están diciendo para, lo revisan, y si es una jugada clara, el árbitro va a tomar la decisión de hacerle caso directamente o de ir a verlo. Entonces le dicen, espérate que vamos a revisar la jugada. El árbitro se toca el pinganillo y hace la señal de esperarse, va, ese momento está quieto ahí esperando a que la revisen, y cuando ya el VAR da un veredicto, dice gol o no gol, el árbitro confía o no. Si confía porque es una jugada muy clara y él cree que no tiene que verla, lo señala. Pero si no, se va a donde hemos visto ahora, que están ubicados entre los 2 banquillos, a la televisión, sale esa televisión y el árbitro rearbitra la jugada en ese momento. Y ya lo que él estime oportuno, da gol, no gol, o si en el caso de penalti, penalti o no penalti, o en caso de roja directa, roja o no. Ahora bien, David, mucha gente dirá, muy bien, está muy bien esta nueva forma de ayudar al árbitro a trabajar dentro de un partido, pero ¿cuál es la categoría que poseen los asistentes viendo el vídeo dentro del partido? La categoría que poseen los árbitros, en este caso de VAR o AVAR, son las de primera división también, porque únicamente en España se usa en primera división, ¿no? Y los asistentes o árbitros asistentes de VAR que realizan esas funciones son árbitros en activo de primera división, que esa semana, por ejemplo, descansan y no tienen que arbitrar el partido, y su propio asistente. Es decir, el árbitro principal y el asistente principal de ese árbitro son los que realizan ese tipo de actividades. Ahora, hasta el momento, Juan Antonio, habían otros tipos de tecnologías que se utilizaban. ¿El VAR anula esas tecnologías o viene a sumarse a ellas? No, sigue toda la tecnología, todo lo que se quiere implementar en el arbitraje es para ayudar. Entonces, si por ejemplo, de los primeros inventos que tuvimos, y para mí el mejor, es el intercomunicador. Ese no lo puede quitar, porque a través de ese es como nos comunicamos con el árbitro. Hace unos años también nos dieron el spray para marcar la barrera, no tapa una cosa a la otra. Y por ejemplo, la tecnología del ojo halcón para marcar el gol o no gol, este mundial lo hemos podido ver. En España es que no se implementó esa tecnología, entonces no se tiene, pero con el VAR se intenta solucionar, aunque a veces no se va a poder solucionar del todo porque es muy difícil, pero con la tecnología de gol, que es en un reloj, sí que en el mundial podéis ver a los árbitros que dan 2 relojes, uno que es para decirte si es gol o no gol y el cronómetro. Entonces no se ha quitado nada, simplemente se ha ido sumando. Ahora bien, David, estoy fuera de España. Ustedes saben que a través de YouTube y canales de internet, sobre todo en América del Sur, nuestro programa se ve, y habrá gente que dirá, me encanta ser árbitro, tengo posibilidades de ir a España. Entonces, contale un poco a la gente cómo uno llega a ser árbitro, dónde tiene que ir para estudiar esta carrera profesional. Bueno, pues empezando desde el principio, ¿no? Aquí pues tienes que ir a respectivas delegaciones que se forman a través de la federación principal, en este caso Murcia, que Murcia aparte está dentro de la española, ¿no? Entonces a partir de ahí pues se realizan cursos de árbitros, cursos de captación de gente que quiera ser árbitro, ¿no? Se imparten clases, se imparten reglamentos, se ven situaciones de juego, y de ahí a ser árbitro pues tiene que ocurrir a lo mejor, no sé, cerca de un mes o por ahí de preparación, para que luego cada uno de ellos pues pueda ir arbitrando de categorías inferiores, Benjamín, prebenjamín en este caso, Benjamín infantil, así alevín, hasta la categoría de juvenil. Una vez que llega hasta el final de juvenil, pues ese árbitro o esos árbitros tienen que hacer pruebas de exámenes y pruebas físicas y ser evaluados al final también por una persona que va a ver los partidos para poder ascender a, en este caso, segunda, primera regional, luego aparte a preferente, tercera, segunda B y ya poco a poco hasta primera división, ¿no?
Ahora, Juan Antonio, si fueran militares, como lo fue mi cuñado recientemente fallecido como coronel, si fueran militares, allí en Uruguay, por ejemplo, de dos maneras se iba ascendiendo de categoría. Una era por antigüedad en el puesto, la otra era que cada año se hacían oposiciones, como se llaman acá, entonces, por ejemplo, habían 3 puestos de teniente primero, y se presentaban 100 y los 3 mejores ascendían. ¿Cómo se asciende aquí en España? ¿Cómo se va ascendiendo? ¿Tienen ustedes, empleemos la palabra, alcahuetes que van a contar cómo hacen ustedes los partidos? Pues sí, a ver, aquí en España la verdad es que, bueno, recientemente se ha cambiado también de presidente, pero vamos, se mantiene más o menos igual la evaluación. Nosotros siempre tenemos durante todos los años, en las diferentes categorías, pruebas físicas y pruebas técnicas, algunas mensualmente, otras trimestralmente, pero somos evaluados tanto técnicamente como físicamente. Y luego en los partidos sí que somos evaluados por informadores, como ha dicho mi hermano, que van a vernos el partido y nos evalúan si nos hemos colocado bien, si hemos tomado las decisiones disciplinarias correctas, decisiones técnicas correctas, si hemos sabido manejar el partido y cómo nos vemos como árbitro, porque es verdad que tú sabes desde la grada, desde el banquillo, si ese árbitro es capaz de controlar los partidos o si no. Entonces, esos informadores dan una puntuación. Luego, a final de año, con una puntuación técnica que hemos sacado de los exámenes, con la puntuación física, las pruebas físicas, más la puntuación que te da ese informador, se hace un cómputo y, según la categoría, si son categorías más bajas, como aquí en Murcia, se hacen cursillos de ascenso, donde se clasifican los mejores árbitros y opositan, como tú has dicho, según, es que normalmente son de 2 a 4 plazas, pero claro, siempre hay bajas por edad, bajas por lesión, gente que abandona, entonces puedes quedarte en ese cursillo el quinto, pero si hay 5 plazas va a ascender, pero te puedes quedar el segundo y si hay solo una, solo asciende uno. Luego ya en las categorías superiores, aparte de eso, como te he dicho, se realizan menos exámenes técnicos porque son trimestrales, pero sí que tenemos controles técnicos, físicos y aparte todos los partidos. Y luego eso sí que depende de las plazas. En primera división descienden 2 árbitros y subirían 2 de segunda, pero si es por edad se van cambiando. Entonces luego las clasificaciones son públicas, que aparecen siempre a final de año y aparece una puntuación y demás. Luego a nosotros nos mandan también nuestra clasificación, nuestro informe, pero por la ley nueva de protección de datos esto tiene que ir cambiando un poco porque no podía todo el mundo verse las puntuaciones de todo el mundo. Entonces están intentando ser un poco más personal, pero bueno, al final de año, sobre todo primera y segunda división, para aspectos de prensa y demás, que es donde más se vende, sí que sale todo detallado. Ahora, David, en tu concepto, ¿qué es lo más importante que debe tener un árbitro? O sea, por ejemplo, el saber interpretar perfectamente bien las 17 reglas que tiene el fútbol, ver en el momento justo, en el momento preciso, lo que está pasando dentro de un campo de juego y a partir de allí, entonces, pitar o no pitar algo que esté sucediendo. O, por ejemplo, la personalidad que pueda tener dentro del campo de juego, que en mi concepto, Juan Antonio tiene una gran, pero gran personalidad dentro del campo de juego. A ver, bueno, en primer lugar, para ser un buen árbitro, como tú dices, o para tener claros los conceptos, es que te guste. A partir de ahí, todo va a salir más rodado. Porque igual que en cualquier otra profesión, si tú haces algo forzado, jamás yo creo que te va a salir todo bien, ¿no? Y luego, aparte, como tú dices, interpretar las reglas de juego. Yo, para mí, un aspecto básico, mi hermano también lo puede corroborar, es haber jugado al fútbol, haber tenido idea de cómo se puede hacer eso. Todo eso te va a llevar, al fin y al cabo, a anticiparte a alguna situación que te pueda crear un poco de duda, te anticipa a ello y al final seguro que sale hacia adelante de la mejor manera que si hay alguna persona, que evidentemente hay muchas, que no han probado eso, ¿no? Entonces, a la hora de personalidad, pues para mí es muy importante también, porque al final, en este caso, en tercera división, en mi caso o mi hermano en segunda B, si no tienes personalidad, hay gente muy veterana, por ejemplo, hay partidos muy duros, muy disputados, entonces claro, si tú ahí te ven un poco a lo mejor que dudas, pues al final estás perdido, ¿no? Porque al final cada uno busca su beneficio
y el árbitro siempre está en medio. Al final el árbitro es el que siempre está intentando hablar de un lado o hablar de otro, pero siempre el que está ahí y el que falla siempre tiene que ser el árbitro, ¿no? Entonces, claro, por ese lado, pues teniendo una personalidad que al final te haga abarcar todo eso, pues creo que es una forma correcta de llevar un partido, ¿no? Juan Antonio, tanto en Uruguay como en Argentina, donde nos están viendo, saben perfectamente bien que el pitar un partido, como se llama allí, de novena, octava, séptima, se llaman de diferente manera, no como acá, alevines, infantiles, en fin. Es muy distinto pitar un partido de novena división, digamos acá pre-alevines o pre-benjamines, a pitar en un partido de primera división. Aquí en España, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sobre todo es, está un poco feo, pero en el fútbol más base es ahora mismo todo el contexto, todo lo que rodea al fútbol base, porque gracias a Dios hoy en día están empezando a formarse muchos más entrenadores y está habiendo una exigencia mucho mayor de lo que había antes. Entonces los entrenadores sí que tienen intención de educar a los niños, no de convertirlos en Cristiano Ronaldo ni en Messi, sino de educarlos. Pero desde fuera, muchos padres, muchos asistentes que van a ver los partidos no tienen esa idea. Lo que quieren es que sus hijos sean Cristiano Ronaldo, sean Messi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú vas a pitar un partido, como has dicho, de pre-benjamines con niños de 8 o 9 años y está la grada llena. Esa grada está presionando todo el tiempo a sus hijos para que corran más, al entrenador para que ponga a su hijo y al árbitro para que no se equivoque. Pero no tienen idea de que ese árbitro está empezando, está, como he dicho, pitando en la última categoría, está empezando a pitar, ha hecho su curso de árbitro y ya empieza a pitar ahora. Entonces, seguramente no tenga la soltura de poder afrontar esa situación de presión. Y luego los niños están siendo presionados por el entrenador y por su padre. Entonces, para mí la dificultad que conlleva esos partidos es todo el contexto. Sin embargo, tú vas a pitar primera división y por mucha gente que haya viendo el partido, los jugadores saben lo que tienen que hacer, el árbitro sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo respeta. Y saben que el que no respete al uno o al otro, al entrenador, al jugador o al árbitro, no va a estar haciendo bien sus cosas y puede ser que o sea expulsado o amonestado por el árbitro, o el árbitro, si no hace bien sus cosas, sea mal evaluado y eso le acarree defender o no pitar, y el entrenador, si no hace bien sus cosas, va a la calle. Esa es para mí la principal diferencia entre el fútbol base y fútbol profesional. Muy bien. Una pequeña anécdota para sonreírnos un poco acerca de algo que viví hace muchos años en Brasil, precisamente en la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro. El empresario que me trajo a Europa por primera vez a dirigir un equipo portugués, el Sporting Club Goianense, me presentó un día allí en la CBF a un árbitro brasileño que era y es actualmente homosexual. Un hombre que llegó a pitar internacionalmente. Le decían Margarida, por Margarita, por la flor. Si lo buscan en internet, Emiliano dos Santos. Era algo increíble, porque él pitaba siempre todo de rosado. Inclusive se ponía una casaca que tenía un bolsillito, y en el bolsillito se ponía un pañuelo rosado, y en momentos dados que se paraba el juego o algo, sacaba y hacía así, y todo el estadio de Maracaná o Pacaembu o el que fuera, le gritaban en portugués viado, 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 que quiere decir maricón, ¿no? Entonces yo aproveché esa ocasión en que Da Gama, que fue quien me lo presentó, don José Da Gama, ya desaparecido, le dije, escúcheme, Dos Santos, le digo, usted, dice, le digo, ¿se enoja cuando todo un estadio le está gritando así? Y él me dice en portugués, xangarme eu, enojarme yo. Todo lo contrario. Dice, eu fico contento. Dice, yo quedo muy contento porque eles están falando o que eu sou. Claro, están animando. Llegó a ser árbitro internacional impecable y reitero, lo pueden ver en televisión. Una pequeña anécdota para distraer un poco la atención acerca de lo que estábamos hablando. En fin, vamos a seguir ahora con una pregunta a cada uno acerca de lo que
pueden pitar en un momento dado o en otro. Por ejemplo, David, estás dando los 3 pitidos finales de un partido. ¿El gol marcado durante esos 3 pitidos finales es válido? Sí, sí es válido, ¿no? Porque al final, hasta que no termina de la acción del árbitro, llega a su final, el gol es válido, ¿no? Pero ante eso, voy a hacer un inciso y, a ver, nosotros siempre utilizamos, como hemos comentado antes, las 17 reglas de juego, ¿no? Pero nosotros tenemos un punto y aparte ahí, indicamos que tenemos 18, es decir, sentido común. Al final lo que creo que hemos estado comentando antes, ¿no? Un árbitro tiene que tener sentido común, saber cuándo hacer una cosa o intentar anticiparse a esas cosas, ¿no? Entonces, en este caso que me comenta de los pitidos finales, sentido común, si tú ves que está el tiempo cumplido, evidentemente, pero va un tiro a puerta y crees que puede ocurrir lo que hemos comentado de ser un gol, pues hay que ser un poco cauto en ese caso y decir, no, espero a que acabe la jugada, que pare el portero, que salga fuera y finalizo el partido, ¿no? Para evitar pues muchos problemas que pueden conllevar eso, de que cuando tú vas va a lanzar un balón a portería, intentes cortar el gol, que entonces ya sí es verdad que el árbitro ahí pierde la autoridad en todo momento. Muy bien, Juan Antonio. La gente ve, cuando va a haber un cambio, por ejemplo, dentro del terreno de juego, que en línea el asistente de ustedes, por ejemplo, levanta una pierna del jugador, levanta la otra, para ver si hay algo de peligro, me imagino yo, sí. Ya dentro del terreno de juego, si hay algún clavo, si hay algo que pueda lastimar a un contrario, se fijan en algún crucifijo, alguna cadena que tengan, pero si ves a un jugador que está mascando chicle, ¿qué decisión tomas? Yo lo dejaría jugar porque las reglas de juego no indican lo contrario. Simplemente yo, como árbitro que soy, le diría, si saltas de cabeza o pasa algo y te traga el chicle, puedes caer lesionado. Eso ya va a ser decisión tuya, pero no indican lo contrario. Indican que lleve algún material que pueda ser peligroso, pero no indica el chicle entre eso, porque puede ser un chicle de estos que te da menta para que puedas respirar mejor y hoy en día están inventando muchas cosas, se puede utilizar de momento. Ahora, David, si un equipo no se presenta a la hora prefijada para jugarse un partido, ¿qué decisión tomas? A ver, las reglas de juego estipulan, bueno, las reglas de juego al final, los árbitros y el colectivo arbitral estipula que si un equipo no se presenta a la hora establecida, tenemos de margen 30 minutos más para esperar a ese equipo o para, en este caso, dar comienzo al encuentro, ¿no? Si en ese momento el equipo no ha comparecido en los recintos deportivos donde se va a disputar el partido, se le tendrá como incomparecido y se suspenderá el partido. En este caso, dependiendo del reglamento de la competición y demás, será, dependiendo, ya te digo, depende si es primera, si es segunda, si es España, si es Europa, si es de otro país, ¿no? Será de 3-0 el resultado final, pero todo eso depende del reglamento de la competición, ya no dentro de las reglas de juego, sino cada federación, por ejemplo, este año, en este caso la española, pues tiene un reglamento establecido, que eso ya depende de cada sitio donde se dispute el partido. Muy bien. Juan Antonio, en mi época, cuando era joven, hace unos meses atrás, jugaba muy mal al fútbol, pero jugaba, porque me encantaba, y no me obligaban a usar espinilleras. Hoy en día el reglamento obliga a que todos los jugadores usen espinilleras. Sí, es dentro de la regla 4, que es el evento de los jugadores, uno de los requisitos básicos son las espinilleras, como he dicho antes, para salvaguardar al jugador. Cuando hacen los cambios, como también he indicado antes, el asistente o el cuarto árbitro se tienen que percatar de si tiene taco, peligroso o no, y si tiene espinilleras para salvar. O sea, están midiendo el peligro que puede causar y el peligro que no le pueden causar, sobre todo en los pies, que es cómo se juega. Entonces, una de esas, aparte de calzado adecuado, de espinilleras, o sea, de pantalones, camisetas, las espinilleras son otro del equipamiento básico. Muy bien, David, el penalti, o sea, la regla número 14, la del penalti, es muy controvertida, la más controvertida, la más difícil de interpretar de todas. Entonces, por ejemplo, yo te preguntaría en primer lugar si en esta regla cuando un delantero, cuando alguien, pues no tiene que ser un delantero, un jugador va a ejecutar un penalti,
si es válido que amague antes de ejecutarlo. A ver, como tú dices, es muy controvertida y cabe mucha interpretación sobre esta regla. Lo que me pregunta, a la hora de ejecutar un penalti, las fintas antirreglamentarias no están permitidas, pero fintas durante la carrera, antes de la ejecución del tiro de penalti, sí están permitidas. Ahora, una vez llegado parado, no puede realizar nada, si no, es antirreglamentario y no podrá lanzar el penalti. Ahora, Juan Antonio, algo que es risueño, pero puede suceder, que un jugador tenga una bota media desatada y en el momento que entra en el área y va a chutar a puerta, se le sale la bota, tira sin la bota y hace el gol. ¿Es válido? Como también hemos dicho, las reglas van actualizándose. Entonces son cosas que te crees que no van a pasar, pero al final pasan. Y si pasase tal cual me lo ha descrito Milton, sí sería válido porque es una consecuencia inmediata de la jugada. Es decir, si el delantero va siguiendo la jugada, centra y en ese momento pierde la bota, pero tiene la capacidad de rematar, está dentro de la jugada, por lo tanto es válido. Sin embargo, si esa bota se le perdiera en un saque de banda y él siguiera jugando y a los 5 minutos metiera un gol descalzo, no sería válido porque no está cumpliendo con el equipamiento básico que hemos hablado. Entonces, las reglas de juego se van adaptando. Seguramente cuando se hicieron las primeras no se tenían en cuenta, entonces se fueron evolucionando hasta que pasaría y lo indicaron como tal. Si es inmediato, es una jugada en la cual pierde el calzado y sigue y acaba metiendo gol, es válido. Sin embargo, si ya se ha quitado esa inmediatez, se le debería de considerar conducta antideportiva y, aparte de invalidarlo, señalarle libre indirecto en su contra. David, ¿quiénes son, con qué asiduidad las personas que cambian las reglas de juego, que van cambiando? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? A ver, son los que al final la FIFA lo engloba todo, ¿no? Pero en este caso lo que desarrolla o cambia o hace cambiar una regla o ampliación de una regla es el IFAD, que es la asociación que engloba Inglaterra, Gales, Escocia, en fin, engloba todas, incluyendo la FIFA dentro de ella. Entonces los miembros de esa asociación son los que hacen que cambien las reglas o que modifiquen algún... Pero todo eso a través de sugerencias que le mandan las asociaciones nacionales, los propios equipos, en fin, todo eso es un consenso que al final, si consideran oportuno cambiarlo, pues en ese grupo de personas son las responsables de cambiar las reglas. Muy bien. Juan Antonio, cuando jugábamos en el barrio, en Montevideo, en Uruguay, éramos, no creo que tan pícaros como son ustedes los españoles, pero también lo éramos. ¿Qué hacíamos? Detrás de nuestra portería poníamos algún chaval, algún chiquilín, como decimos nosotros, que el portero nuestro jugaba de pronto fuera del área y un rival tiraba a puerta y la pelota iba a entrar y este chiquilín que nosotros poníamos detrás de la puerta entraba y despejaba el balón o lo agarraba con la mano y salía. ¿Qué hay que pitar en ese momento? Pues después de la mayor revisión que se ha hecho en las reglas de juego, que fue hace 2 años ya, eso cambió. Antes, bueno, también tienes que diferenciar, un poco complicado para los árbitros, porque tienes que diferenciar qué persona es. Si es una persona propia del equipo, es decir, puede ser un suplente, puede ser un jugador que esté fuera, incluso un entrenador, y está fuera del terreno de juego y entra impidiendo un gol, ahora se sanciona con tiro libre directo, que como es dentro del área sería tiro penal en su contra. O sea, cuando hubo la revisión esta que he indicado de las reglas de juego, se quiso ver más el espíritu del juego. Entonces, lo que me están comentando es que estás quitándole un gol que iba a entrar clarísimamente de manera totalmente ilegal. No puedes dar un balón a tierra, no puedes dar un tiro indirecto, tienes que darle el castigo máximo que puedas darle, que es el penalti. Sin embargo, hace unos años, si eso ocurría, era un tiro libre indirecto o demás. Incluso si es lo único que tendría, por eso te he dicho, la mala suerte es que entrase un espectador. Como tú dices, el chiquilín que no es de ningún equipo, entra y lo para, sí que tiene que ser balón a tierra porque no puede identificar de quién ha sido ni demás. Entonces no puede sancionar al equipo infractor porque no hay ningún equipo infractor, es simplemente un espectador. Y ese balón a tierra que habla tu hermano David, que entiendo que es entre 2 jugadores, si más de 2 jugadores quieren participar, ¿se puede? A ver, ahí en un balón a tierra no estipula nadie cuántos jugadores pueden participar, por lo tanto pueden participar. Ahora, a la hora de la ejecución, hasta que el balón no es tocado por 2 jugadores como mínimo,
no puede ni ser gol ni nada. Es decir, el balón estará en juego en el momento si ha tocado por 2 jugadores como mínimo. Ahora bien, Juan Antonio, en el banquillo va el entrenador, vos corregime si me equivoco, el segundo entrenador, está el masajista, como decimos nosotros, el kinesiólogo, lo que fuere, y está el médico también. Y vamos a suponer que el médico, por ejemplo, en un momento dado, le protesta al árbitro por algo que pensó que estaba mal y el árbitro lo expulsa. Y llega un momento dado en que un jugador de su equipo necesita de atención médica. ¿Puede entrar ese médico a atenderlo? Es una buena pregunta, porque mucha gente no tiene idea de eso porque cambió hace unos años. El médico es una persona muy necesaria dentro del estadio, porque ya no sea un propio jugador suyo, sino que si no hay otro médico, si es otro jugador de otro equipo contrario, incluso entrenador o lo que sea, necesita una persona allí. Ahora en las competiciones nacionales, cuando se expulsa a un dirigente, un miembro del cuerpo técnico, tiene que abandonar el banquillo y los alrededores, no puede quedarse viendo el partido ni demás, porque al final si expulsa a un entrenador y se queda justo atrás del banquillo dando instrucciones, esa expulsión no tiene efecto. Entonces, eso se puso en un principio que todos debían abandonar el terreno de juego, o sea, la eliminación del terreno de juego para no ver el partido. Pero se pensó bien y se dijo que el médico se tenía que quedar una vez expulsado cerca de los banquillos o cerca del terreno de juego por si ocurría eso. Si un médico expulsado requiere la atención para que trate a un jugador que ha sufrido una lesión, se le da entrada y entra, y una vez que sea atendido vuelve a su sitio, fuera en la grada o en el medicinal, donde sea. Pero el único que está permitido quedarse una vez expulsado. David, también para que la gente de pronto sonría un poco, te pregunto, seguramente lo sabés, partido va 0-0, pero resulta que un equipo pasa a ganar 2-0 sin que el equipo rival haya tocado el balón. ¿Puede ser? A ver, puede ser, dependiendo de la situación. 2-0, sacando desde el centro del campo, 1-0, vale. Pero el segundo gol me puede crear dudas, pero te lo voy a decir de la siguiente manera. Para que el balón esté en juego, el balón tiene que ser jugado por un jugador contrario. Por lo tanto... Yo te voy a contestar yo mismo, Juan porque Antonio, yo creo que no tienen todas suficientes luces. El equipo A marca un gol y finaliza la primera parte. Muy bien. Y el equipo A vuelve a sacar en la segunda parte y vuelve a tirar directamente sin que toque el equipo B. Entonces puede marcar ahí hemos llevado razón entonces. 2 goles seguidos. Me ha pillado un poco ahí. Ese tiene que echarle un capote. David, desde el saque inicial, ¿un equipo puede marcar directamente un gol en contra? En contra no. En contra sería saque de esquina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un jugador, el balón tiene que tocar a un contrario para poder ser gol en contra, es decir, a favor de ese equipo. Bueno, ¿se puede expulsar un jugador, Juan Antonio, antes de empezar el encuentro? También con todas las reglas de juego, ojalá todo esto llegase a la gente para que la gente tuviera más conocimiento de todo eso. Lo explica detalladamente porque el árbitro puede expulsar a un jugador, un miembro del cuerpo técnico, desde el momento que accede a las instalaciones deportivas. Es decir, si yo entrando al terreno de juego, revisando como hay que hacerlo siempre antes de todos los partidos, un jugador empieza a insultarme, empieza a hacerme cosas, yo lo puedo expulsar. Pero también hay que indicar en qué momento se expulsa, porque si tú expulsas a un jugador todavía sin estar calentando, demás, tienes que indicarlo en el acta y ese jugador ya no puede jugar el partido. Pero si tú expulsas, por ejemplo, justo antes del comienzo del partido, mientras todos están en el terreno de juego, lo típico que están dándose los pases, todo el mundo vestido ya, sí que tienes que mostrarle la roja, y como es justo antes del inicio del partido, puede entrar un sustituto a sustituirlo, no es durante el juego. Pero ese jugador expulsado tiene que abandonar el terreno de juego, ya no puede, el equipo no tendría 18 sustitutos, sino tendría 17, porque ha perdido a uno por esa expulsión. Y David, ahora es lo contrario, el partido terminó. Ya se vistieron, ustedes se bañaron, hicieron el acta, todo. ¿Podés expulsar a un jugador? Desde el momento que entra el árbitro a las instalaciones hasta el momento que sale, puede expulsar a un jugador. Ahora, lo que es expulsar mediante la mostración, es decir, mostrar la tarjeta amarilla o roja, tiene que ser durante el tiempo que está en el terreno de juego, ya sea antes o después del partido. Ahora, el tema de expulsar a un jugador durante cuando yo ya me voy o algo, es decir haciendo como un tipo de anexo, ¿no?
Es decir, indicando que ese jugador, mientras yo me desplazaba hasta mi coche, por ejemplo, para irme a casa, me dijo tal, entonces eso sí, pero lo que es mostrar la tarjeta físicamente no se podría hacer. Muy bien, como buenos deportistas, no nos vamos a ir a tomar un carajillo, como se dice aquí en España, que creo que es un café con coñac, puede ser, ¿no? Sí. No, vamos a ir a tomar un refresco y en apenas un par de minutos seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista de hoy.